Natalia, ¿cómo está? Buenos días, Diego Montaño la saluda desde La Paz. Buen día, querido Diego. Feliz de estar en el programa. Y bueno, aquí con un friecito cruceño de juguete, pero así que bien. Llegó el Siguiendo surcito. todavía varios programas y escuchando la repercusión del debate del domingo. Sí, sin lugar a dudas nos ha dado tela para cortar, así como me imagino el surcito en Santa Cruz les dará una tela para cortar o en este caso para tapar, ¿no? Porque se siente allá el surcito, aunque nos dice de juguete, eso quiere decir que está más suave en comparación a los que han tenido este año. Sí, sí, está suavito, un frío fresquito que me hace recuerdo al clima cochabambino, porque yo soy cochala, Ujú. entonces está suavito nomás, claro, juguete al lado del frío paceño, ¿no? Para poner un ejemplo. Definitivamente, sí, sin lugar a dudas. Extrañamos a veces el clima de Cochabamba, nosotros los que estamos fuera de nuestra yacta. Así que, bueno, hoy charla de cochabambinos, entonces, Natalia, ¿cómo ha visto el debate? El debate entre justamente un cochabambino y un cruceño, porque Edman Lara es cochabambino. Y bueno, Juan Pablo Velasco Cruceño, fue en Santa Cruz el debate. ¿Qué le ha dejado, Natalia, este debate vicepresidencial? Sí, Cochabambino de Villarribero, ¿no? Es Lara. Bueno, el debate se llevó a cabo en la Fexpo Cruz. Entonces, tuve la suerte de haber sido invitada por el Tribunal Supremo Electoral, entonces pude ver todo de verdad desde la segunda fila. El clima de tensión y el clima de nervios se sentía en el aire, principalmente cuando Lara señalaba al público directamente, ¿no? Cuando hablaba contra Tuto o cuando Juan Pablo Velasco señalaba a Rodrigo y ellos estaban ahí, los retos presidenciales también intentando sobrellevar la situación, ¿no? Porque había muchísimas miradas, había muchos periodistas, habían equipos técnicos, entonces sí, un clima muy, muy complicado, pero bueno, lo que han dejado en claro es que evidentemente son candidatos outsiders que no tienen conocimiento, experiencia, ¿no? En el tema público específico de administración pública. Pero no solo eso, porque un outsider, por supuesto, no tiene experiencia pública, pero puede tener conocimientos de administración pública o, por ejemplo, algo básico como teorías del Estado. Creo que eso es lo que ha faltado también. No solamente es la falta de experiencia, sino también la falta de conocimiento en cómo se hace la gestión, por ejemplo, incluso de leyes, ¿no? La facilidad de hablar de, vamos a poner esta ley, vamos a mejorar tal ley. Vamos a hacer una reforma constitucional, pero sin recordar los mecanismos, sin entender también que el marco regulatorio es una cosa, pero otra cosa es llevar a la práctica ese marco regulatorio, es hacer una fiscalización a las autoridades, pero además no solamente eso, sino también la estructura educacional que tenemos en el país, la educación en el país, que justamente pone a esas autoridades que pueden comprar un voto dentro de la vender un voto en la Asamblea Legislativa. Entonces, la cuestión va más profundo y eso es algo que no se ha tomado en cuenta en el debate. Eso puedo decirte preliminarmente. Yo estaba analizando un poco en torno a cuatro ejes el debate. El tema de propuestas, que debería ser el que más interesa porque se supone que es un debate de propuestas. Segundo, la narrativa discursiva. Tercero, los simbolismos que se utilizan. Y el cuarto, que es el performance, ¿no? Y estoy intentando analizar estos cuatro ejes para tener una mejor vista del debate, pero eso te puedo decir preliminarmente. Natalia, hemos hablado ayer justamente en nuestras diferentes entregas con algunos especialistas. Por ejemplo, Ricardo Paz nos decía, los debates generalmente no son para presentar propuestas, sino de qué manera uno va imponiendo la agenda. Y en eso algo que coinciden algunos de nuestros invitados es que Edman Lara pudo, diríamos, llevar
el terreno o mover el terreno a su favor, porque se habló permanentemente de los tweets, se habló después salió la denuncia de los supuestos cheques y los supuestos cobros de Velasco y su familia en el extinto Banco Fácil. Por lo tanto, todo fue y giró, o por lo menos la primera mitad de la hora y un poco más, giró en torno a aquello. Una pregunta, Natalia, usted que estuvo en el salón, nos decía se respiraba la tensión. Maggie Talavera ayer también nos decía que era muy tenso el ambiente, la producción estaba tensa, los moderadores estaban tensos en el corto papel que el mismo esquema le dio. De hecho, el Tribunal Supremo Electoral hoy define algunas modificaciones rumbo al debate presidencial. Esperemos que haya una mejor participación, pero cuando se iba a los cortes comerciales, entraban los equipos de asesores y hablaban con los candidatos. ¿Qué pasaba en los cortes? Lo que no vimos la mayoría del país y quienes estaban allí podían observar. Sí, como ring de boxeo subían los asesores con los candidatos. Juan Pablo Velasco tenía dos asesores, Edman tenía solo uno, que eran hombres jóvenes de mediana edad, ¿no? Que se acercaban seguramente a seguir dándoles la línea, pero sí, apenas entraba el corte, ese momento subían. No pasaba lo mismo con los candidatos presidenciales, ellos se mantenían en sus asientos, no se acercaron desde el inicio hasta el final, cuando terminó ahí recién se acercaron. Entonces sí, los candidatos estaban ahí, digo, los asesores estaban ahí expectantes, ¿no? Escuchando, todos escuchando atentamente qué palabra decía, y ante cualquier respuesta o batacazo también se sentía, ¿no? Las sonrisas de un lado, mirando a los otros. Entonces, sí, ustedes saben que en política todo se calcula, y aunque eso no se ha visto en la tele, sí, como estás un grupo de personas específicamente que tienen cierto poder, entonces, por supuesto, también hasta esas pequeñas cositas se van midiendo. Pero sí, justamente sobre lo que decía, me mencionabas al principio. Evidentemente, sí, Lara ha presionado muchísimo con el tema de los tweets racistas, y también con el tema del backfast, la agenda que por supuesto la iban a imponer. Personalmente creo que las verificaciones de Bolivia Verifica y de Chequea Bolivia son absolutamente profesionales. Creo en ellas. Entonces, creo que también ha sido una estrategia haber ido al debate vicepresidencial, porque saben que tiene cobertura nacional, y entonces será un momento perfecto para terminar de solidificar esta idea de el binomio Tuto y JP no es un binomio del pueblo. Creo que eso es lo que han intentado dejar muy claro, digamos, esta línea narrativa, que por supuesto vino acompañada de su performance, pero que al menos en el caso de Edman Lara, que ha sido muchísimo más ataque agresivo, directo, menos propositivo. Me hubiese gustado también escuchar un poco de propuesta. Creo que yo contrariamente pienso que los debates sí necesitan propuesta, pero sí también necesitan, por supuesto, establecer una línea narrativa, pero ¿por qué no ir un poquito más allá? Y además no solo imponer agenda, sino también dotarle a la población de herramientas que necesita para poder emitir, digamos, un voto más informado. Entonces, en ese sentido, sí, creo que lo del Banco Fácil, mucha gente no se lo espera. Mucha gente dentro del espacio, por supuesto, al principio, cuando recién empezamos, nos dijeron no pueden hacer ruido, no pueden ovacionar, no pueden aplaudir. Entonces todos estábamos mudos, ¿no? Pero sí, cuando sacó Edman Lara el tema del Banco Fácil, hubo sí una impresión dentro de toda la sala, ¿no? Realmente no esperábamos que pase eso, y bueno, sí se quedó un largo tiempo él mostrando. Por supuesto, no estaba permitido mostrar imágenes, pero de todas maneras Edman Lara estuvo mostrando, aún rompiendo las reglas. Seguramente por eso no lo mostraron pues en la televisión, pero sí se quedó largo tiempo mostrando, ¿no?
Natalia, en estos 4 pilares que usted ha marcado para el análisis de lo que dejó el debate, uno era propuestas. En las propuestas que personalmente escuché, a ver si coincidimos en el apunte o realmente entre tantos dardos nos perdimos de escuchar las propuestas, pero de Juan Pablo Velasco me quedó la propuesta de que jubilados puedan trabajar todavía, puedan seguir trabajando y se dé algún tipo de flexibilización impositiva a las empresas que contraten a adultos mayores, que empresas extranjeras vengan a trabajar en la exploración de hidrocarburos, por lo tanto se requiere una modificación a la ley de hidrocarburos, aunque no lo planteó, pero sí se requiere para aquello, la modificación a la Constitución, modificación parcial, y básicamente por ahí vendrían las propuestas. En el caso de Lara, recuerdo que hizo alguna alusión a la policía y la justicia que viene extorsionando a los productores y que también se tiene que modificar la Constitución. Allí quedó. No sé qué más apuntó Natalia en cuanto a propuestas. Sí, bueno, la verdad es que dentro del primer eje, ambos mostraron un paquete de propuestas, aunque, como digo, son propuestas bien superficiales, pero sí, luego llegaron hasta el segundo eje de propuestas y después cada vez iban un poco volviéndose más flojas. ¿Qué me llama la atención? Voy a decirles de ambos binomios en cuanto al tema de propuestas. Juan Pablo, por un lado, Pablo Velasco sigue apostando por el mismo modelo económico, es decir, nosotros ahora vivimos de minería, de hidrocarburos y de agroindustria. Esos son nuestros tres ejes fundamentales en la economía y entonces lo que ha propuesto Juan Pablo Velasco es dar continuidad a estos tres ejes que tienen una perspectiva extractiva, ¿no? Por eso es que ha hablado ley de hidrocarburos, ley de minería y la biotecnología, ha hablado de una nueva revolución agraria, ha hablado de un Paraguay 2.0, luego voy a entrar al tema del medio ambiente. Y entonces, en muchas ocasiones, incluso cuando el eje era reformas constitucionales y más enfocado en grupos vulnerables, ahí en ese tema sí ha vuelto a tocar esto de la apertura a la inversión extranjera. Entonces, el discurso de Juan Pablo Velasco, esa es su narrativa, ha sido más direccionada a la liberalización de la economía, casado con el voto por Tuto y JP es un voto que estará basado por la razón. Estoy diciendo lo que he percibido yo de su narrativa, no lo que yo creo. Eh, Más o menos creo que esos han sido los ejes y las líneas, ¿no? Y por supuesto, este tema de la Bolivia unida. Muchas veces ha repetido esto de los chapacos, de los collas, de los cambas, todos uno solo. Eso por un lado, intentando tener un tono reconciliatorio, pero claro, cuando se estrella diciendo Evo y luego Lara, eso por supuesto es una pasivo-agresividad, ¿no? Lo que me llama la atención acá de Juan Pablo Velasco, entrando ya al tema del medio ambiente, es que habla sobre una ley contra incendios forestales, que dice contra los avasalladores y contra todo el que quemen el bosque. Entonces, sí, por supuesto, llama la atención que solamente mencione a los avasalladores cuando son solamente uno de los varios actores que son parte de los incendios forestales, ¿no? Los incendios forestales tienen como actores no solamente avasalladores, sino también ganaderos, sino también agroindustriales, sino también narcotráfico, tráfico de tierras, tráfico de animales, o sea, es una multiplicidad de actores, ¿no? Entonces, eso me llama la atención. Por el otro lado, Lara, realmente muy poca propuesta, mucho más ataque, mucho más agresivo. Me ha llamado mucho la atención que ha querido hacer como una pequeña alusión a la ley 348 contra la violencia de la mujer, como que hablando esto de la presunción de inocencia, más o menos al estilo de Andrónico Rodríguez un poco. Eso sí me ha llamado mucho la atención. En tema de medio ambiente, ha mencionado que ellos proponen abrogar las leyes incendiarias. Por supuesto, esto amerita la votación en la Asamblea Legislativa, amerita muchísimo más, no es solamente abrogar, sino también es proponer otro nuevo plan
para el agronegocio, ¿no ve? Entonces no es solamente la abrogación, pero al menos sí ellos mencionan abrogar las leyes incendiarias. Entendamos que el término de abrogación de leyes incendiarias, las leyes incendiarias es también un término que se utiliza y que viene de los colectivos medioambientales, porque otro grupo de personas se refiere a estas leyes como las leyes que favorecen el desmonte, ¿no? Entonces también ahí puedes observar una narrativa medioambiental. Lo que también mencionaba Lara era una reforma tributaria, la estabilización del dólar, priorización de los grupos vulnerables, pero sí, además de lo de la ley 348, lo que me ha llamado muchísimo la atención es que dicen que no van a levantar el subsidio. Yo he conversado con José Gabriel Espinosa, justo la anterior semana le hemos hecho una entrevista y él mencionaba que la subvención a los hidrocarburos tiene que levantarse, ¿no? Entonces, pareciera que hay diferentes propuestas de parte del PDC con el tema de la subvención a los hidrocarburos. Entonces, definitivamente eso me llama la atención. Luego se atajó y dijo, no, pero tenemos un equipo que está trabajando en eso y no sé qué. Entonces, un poco salió de la parte del eje de la economía. Em, por supuesto, creo que debe llamar la atención. Estoy segura que Rodrigo Paz va a tener que aclararlo en el debate presidencial. Ya salió el asesor económico también a aclarar en X este tema de la subvención a los hidrocarburos, que por supuesto debe llamarnos la atención. El problema es, ahora no se puede discutir si se va a levantar o no la subvención a los hidrocarburos. No tenemos otra opción para equilibrar la balanza de pagos. Lo que está en la discusión en cuanto a la subvención a los hidrocarburos son las formas en las que se va a llevar a cabo y los tiempos en los que se va a llevar a cabo, ¿no? Es decir, primero vamos a estabilizar, luego vamos a levantar, lo vamos a hacer por sectores, lo vamos a hacer gradual, ¿no? Entonces, el debate ya es otro, porque levantar la subvención a los hidrocarburos debemos haberla hecho ya por lo menos desde el 2014, aunque se intentó hacerla el 2011 eh, sin éxito. Entonces, eso es un poco lo que he podido recoger. Sí, la línea narrativa de Lara ha sido más como yo soy el pueblo, ha utilizado el uso de la patria, sí, con un cierre muchísimo más contundente que Juan Pablo Velasco, eso sí, ambos han mencionado y han utilizado a Dios, cosa que no nos debería llamar la atención. Vivimos en un país predominantemente creyente, al menos sí, creyente de cualquier rama del judeocristianismo. Entonces, sí, ambos también han hablado de la anticorrupción. Entonces, hay cosas en común de ambos candidatos, como también hay cosas que son bien diferenciables. Así que eso un poquito para comentarles la línea narrativa y la propuesta que he podido percibir. En el lenguaje no verbal, que algo que también hablábamos ayer respecto a la manera en la que fueron vestidos, la manera en la que entraron, vimos a un Juan Pablo Velasco muy pulcro, casi que estaba haciendo, diríamos, la primera comunión, y se acercó a Lara, él al inicio y al cierre, él se acercó a despedir y a saludar a Edman Lara, lo hizo también con las presentadoras del debate, según algunas imágenes que vimos. Edman Lara casi que no se movió del atril y directamente bajó. ¿Esto qué nos muestra? Además de cómo fueron vestidos, Natalia, ¿cómo debemos entender en este lenguaje no verbal? Sí, yo creo que ahí juega muchísimo el tema del simbolismo, ¿no? Lara siempre utiliza la polera de la selección boliviana para los eventos importantes. También lo ha utilizado cuando ha ido a emitir su voto y cuando ha dado sus primeras declaraciones. Entonces, por supuesto, es una cuestión meramente estratégica que seguramente ha debido nacer de él, pero que después ya han visto, digamos, la cantidad de explotación política que puede tener esto, ¿no? El uso. El fútbol, que es uno de los pocos lugares donde la identidad nacional se encuentra. Uno de los pocos lugares donde si entra la pelota en el arco, todos gritamos, no importa de qué partido
políticos seamos, no importa de qué región seamos, no importa de qué edad tengamos, todos gritamos gol. Entonces, llama, obviamente es meramente estratégico utilizar la polera, ¿no? Estos espacios de identidad nacional. Y claro, lo vemos ahí también a un Juan Pablo Velasco muchísimo más contenido, con su camisita. Sí, por supuesto, se acerca. También tenemos que recordar que son cruceños, ¿no? Juan Pablo Velázquez es cruceño, Gabriela Oviedo es cruceña, también Cecilia Bellido son cruceñas, entonces hay también ahí un espacio, ¿no? de encuentro entre de las personas de la misma región, entonces sí, como que es un poco más comprensible que él vaya a saludar, y bueno, Lara... quizás ha sido un espacio completamente ajeno a él, ¿no? Ha entrado, ha bajado, se ha ido rápido, su grupo ni siquiera ha estado para la conferencia de prensa que se hace después, ha sido una conferencia de prensa donde él estuvo parado ahí en la puerta, lo agarraron. Entonces, eso se pudo observar, ¿no? Ahora, evidentemente, se lo veía, al menos de cerca, se lo veía muchísimo más nervioso a Juan Pablo Velasco, ¿no? Un poco más de seguir lo que tenía escrito ahí. En cambio, sí se nota la mayor experiencia en hacer discursos de Edman Lara. Podrá gustarnos o no. O sea, a mí, la verdad, yo tengo mis reparos con el estilo de discurso de Edman Lara, pero sí definitivamente hay mayor capacidad de oratoria y eso se ha notado, ¿no? Aunque haya sido con un tono de ataque. Entonces sí, eso se ha podido percibir, eso es en el simbolismo, ¿no? Sí, es la idea de la pulcritud, de la razón, lo que intentan un poco el binomio de Juan Pablo Velasco mostrar, Tuto Juan Pablo Velasco mostrar. Natalia, ¿pesó en este debate la inexperiencia política de ambos? Si bien usted apuntaba que Edman Lara tiene como una mayor capacidad oratoria, de hecho, diríamos que su salto a la fama, por así decir, fue en las redes sociales, en sus famosos lives de TikToks, por lo tanto, tiene esta capacidad, el timing para ir respondiendo, algo que Velasco no, pero tiene una notoria inexperiencia política. ¿Pesó esto al momento del debate? Sí, yo creo que sí, ¿no? Debemos entender que no es la primera vez que Edman Lara tiene presencia en los medios. Ya desde el 2023 ha estado saliendo en los medios con las denuncias a la corrupción boliviana, a diferencia de Juan Pablo Velasco, que más se ha movido, por supuesto, en entornos empresariales y privados, ¿no? Donde, por supuesto, la posición en la que uno ocupa tiene mucho que ver con la necesidad o no de tener capacidad de negociación, necesariamente así, no necesariamente necesitas gran capacidad de negociación dentro de las empresas privadas, sino que, como digo, depende del cargo que ejerces, ¿no? Entre más jerarquía, menos negociación, más direccionamiento, ¿no? Directo, vertical y jerárquico. Entonces, creo que, claro, y la exposición de Edman Lara en TikTok y en las redes sociales, a él le da esas otras habilidades, ¿no? Lo que sí yo noto en el discurso de Edman Lara es un discurso autoritario y también es un discurso que va hacia lo punitivo, ¿no? Va hacia lo punitivo todo el tiempo, es sancionar a las autoridades, sancionar a esto, sancionar al otro. Y un poco nos estamos olvidando qué estructuras llevan a esas autoridades a hacer lo que hacen y un poco esto de lo preventivo se olvida usualmente. Pero sí, definitivamente hay ahí una diferencia en el tema incluso de responder. Cuando pasó lo de Rodrigo Paz, que le dijo vos que le has dicho a Rodrigo Paz sobre el tema de la corrupción en Tarija, Edman Lara ha utilizado en ese momento a su favor y de hecho yo le pido disculpas aquí al frente, lo ha señalado al Rodrigo y el Rodrigo le decía, sí, todo bien, ¿no? O sea, como para salir así del paso y luego volver a capitalizarlo en contra de Juan Pablo Velasco, ¿no? Entonces ha habido ahí unos roces un poco raros, pero igual hay que tomar en cuenta que no terminaba su tiempo, ¿no? Ha sido corto el debate, se esperaba 1 hora 30, ha sido 1 hora con 5 minutos.
porque ha habido poco contenido, pues ha sido un debate de baja calidad de parte de los dos actores, ¿no? Entonces, sí, eso. De hecho, en una de las réplicas, cuando le hace la pregunta de cuántas naciones existen, 36, y ahí acabó. No usó más Juan Pablo Velasco el tiempo. De hecho, fue más larga la pregunta, casi se pasa, diríamos, Edman Lara por toda la introducción que decía, de repente tú ya sabes la respuesta, pero que, bueno, sí, la verdad es que no nos dejó nada. Para muchos fue una pelea de colegio que dejó más incertidumbre que certezas. Vayamos a ver qué ocurre este domingo. Para algunos, obviamente, por el sesgo de confirmación, dicen no, Juan Pablo Velasco fue el que respondió y dio propuestas. Otros dirán no, Edman Lara logró sentar las bases del debate. Nosotros lo que hacemos es mostrar, escuchar las opiniones, los análisis de los invitados. Y Natalia, si bien usted no es, diríamos, periodista, pero viene construyendo su imagen a través de las redes sociales, actualmente en un medio de comunicación, en la versión streaming del medio de comunicación, y ahí justamente se potencia aún más su presencia y su entender en este mundo de los medios. ¿Cómo ve a los medios en este momento? Porque esta inédita segunda vuelta presidencial es inédita para todos, para los candidatos que deben 2 meses más aguantar la campaña y extenderla y sus equipos de campaña, para los medios de comunicación que por primera vez tenemos a solamente 2 figuras y que por lo tanto cualquier movimiento pueda ser susceptible a pensar que está favoreciendo a uno o a otro, a pesar de que sí hay medios, hay que decirlo, y sí hay periodistas que claramente están cumpliendo la función de operadores y en esta guerra sucia, y por supuesto para los electores también es algo novedoso. ¿Cómo estamos? ¿Estuvimos realmente a la altura como medios de comunicación de este momento? Creo que la evaluación que podemos hacer sobre los medios de comunicación la vamos a poder hacer más adelante. Ahorita creo que seguimos todavía en esta diáspora, en este remolino, en este torbellino de información constante. Seguramente ustedes, como yo también, no hemos tenido descanso desde la primera vuelta. Todo el tiempo sale nueva información, todo el tiempo hay que estar comunicando, entonces creo que todavía me quedo yo un poco con la opinión reservada, ¿no? Lo que sí es que he visto que no todos los medios, por supuesto, pero ya varios medios están siendo muchísimo más interpeladores con los candidatos, pero eso también está generando un efecto de que no vayan a las entrevistas a las que se los invita, ¿no? Por ejemplo, en el programa donde estoy, que es POF, ahí no tenemos, lo hemos invitado a Edman Lara, nos ha respondido, no quiere ir. Lo hemos invitado a Rodrigo Paz, lo hemos invitado a Tuto Quiroga, tampoco quieren ir porque sienten que no son quizás espacios seguros, no lo sé. Al menos hemos tenido la negativa de las invitaciones. Esperemos que puedan aceptarnos en esta semana o la próxima semana. Entonces, un poco sí he podido observar eso. Sobre el debate específicamente, creo que estos son temas cerrados que vienen del órgano electoral plurinacional. Yo, la verdad, creo que el órgano electoral plurinacional en general en estas elecciones está haciendo un buen trabajo. Es muy poca la gente que está desconfiando de este proceso, muy poca gente que está hablando incluso de fraude, es muy poca. Creo que eso ha sido posible gracias al trabajo del TCE y también del órgano electoral. Sin embargo, a mí sí me hubiese gustado que si se salían de las reglas, redireccionarlos a las reglas. Eso sí me hubiese gustado, pero entiendo que es complicado porque como tú dices, al tener solo 2 opciones, se puede malinterpretar cualquier cosa. Lo de Maggie Talavera, mucha gente lo ha malinterpretado, han creído que estaba intentando favorecer a Edman Lara, cuando en realidad no fue así.
fue una cuestión también ahí de que se estaban rompiendo las reglas y un poco era como algunas personas que decían, está haciendo alusión a familiares, había pedido que no se haga, entonces por favor como veamos qué hacer. Y ahí pasó todo un desencuentro, palabras vinieron, fueron, ya Juan Pablo Velasco ya estaba hablando. Y entonces ahí sale lo corta, ¿no? Entonces hay también otras cosas que escapan, que pareciera que se ven desde otra óptica ya en la tele, pero son otras cosas que están pasando tras bambalinas que no necesariamente tienen una mala intencionalidad, ¿no? Para poner un ejemplo, pero sí, eso he podido observar. Yo creo que están habiendo muchas personas que están recopilando los titulares de los medios y seguramente van a después sacar un análisis de qué titulares han venido de dónde, con qué narrativa, con qué discurso, y nos tocará a la población verlo y evaluarlo y sacar nuestras propias conclusiones. Y a nosotros hacer una autocrítica de nuestro trabajo y mejorar, porque si bien el balotaje será en 12 días, el nuevo gobierno arrancará en 32, en el día 33 estaremos hablando de las subnacionales, así que tenemos elecciones para el rato. Natalia, muchas gracias, un placer conversar con usted esta mañana, esperemos que se repita y en algún momento que esté por La Paz pueda venir a nuestros estudios y conversar más largo y tendido con un cafecito con marraqueta. Esa es una promesa. Oh, no, fantástico. Para mí, la verdad, un honor estar. Yo soy fan del programa, quiero que sepan, siempre lo veo. Y también sé quién es el próximo invitado. Quiero mandarle toda mi solidaridad y que espero que pueda sentirse seguro. Es difícil recibir mucho odio constante a través de las redes sociales y amenazas. Entonces, sí quiero mandarle mi solidaridad y de nuevo agradecerles y me voy a estar cobrando la marraqueta. Seguro que sí. Con quesillo, sí, de Cochabamba, ya que usted va más seguido a Cocha, nos trae el quesillito. Mejor Claro combinación que sí. imposible. Gracias, Natalia. Un fuerte abrazo. Gracias, Leo. Chao, chao. Natalia Aparicio, politóloga, con nosotros esta mañana.